Les invito a que vayan a sus Biblias al libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Juan 3, del 1 al 8. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, porque quiero que tengamos una comprensión más clara de las palabras que la Biblia usa, porque esto es para ti y para mí en el día de hoy. Juan 3 del 1 al 8, Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para salvarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Quiero llevar a palabras más sencillas un mensaje tremendamente profundo que nos da la palabra del Señor. Todos entendemos que Dios creó al ser humano con un propósito, pero sabemos también que la palabra del Señor nos dice que para que seamos hijos de Dios tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Frecuentemente lo explicamos, la gente piensa que todos somos hijos de Dios y realmente bíblicamente no es así. Todos somos creados por Dios. La vida humana el Señor la diseñó y la creó con el propósito de que el hombre se multiplicara sobre la tierra. Pero para ser hijo de Dios tenemos que recibir a Cristo. Y vamos a hablar precisamente hoy de la regeneración. Porque muchas veces pensamos, mucha gente piensa que porque un día recibir al Señor en su corazón ya les garantiza las puertas del cielo y la bendición por siempre. Lamento decirles que no es así bíblicamente. ¿Sabes quién es que te diga en esta mañana? Hazte experto en el poder de la sangre de Cristo. Porque esa es la que no falla. Amén. No estamos rechazando la ciencia o la medicina, pero por sobre todas las cosas está el poder del nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Porque esto trae fe a nuestros corazones. Ahora bien, hay una idea generalizada en el mundo de muchas personas que precisamente son como Nicodemo. Nicodemo era un religioso de ese tiempo. Era una persona que conocía toda la ley y los profetas. Era una persona importante que había estudiado, conocía bien todo lo que tenía que ver precisamente con el aspecto espiritual o religioso, como querramos llamarle, del pueblo de Israel hasta ese momento. Esta gente conocía toda la profecía que había y la Biblia nos relata que Nicodemo, que es un hombre importante, viene a ver al Señor de noche. Yo no sé si eso te despierta alguna idea en tu mente, pero si una persona va a ver al Señor Jesucristo de noche cuando no hay nadie, es porque no quiere que la gente lo vea. Es algo natural.
que la gente de alguna manera siempre en las horas de la noche trata de esconderse para hacer cosas que no lo vean, porque a la luz del día. Y el Señor Jesucristo siempre estaba rodeado de personas. Era difícil llegar a Él y que alguien no te viera. Así que Nicodemo, me imagino que estuvo vigilando en algún lugarcito cerca, esperando que toda la gente que siempre andaba detrás del Señor buscando sanidad, buscando liberación, buscando conocer del reino, gente que se sentía atraído por el Señor. Nicodemo viene de noche, esperó que toda esa gente se fuera. Y hay un diálogo muy interesante que sucede aquí y que nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito el Evangelio de Jesucristo. Y se llama nacer de nuevo. Nicodemo le dice: Señor, yo sé que tú vienes, yo he visto las señales que tú haces. Imagínate que Nicodemo estaba mirando, él conocía la Escritura. Y había visto que el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros, sanidades. Nicodemo le dice: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Él incluso estaba reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero Nicodemo se acerca con curiosidad, porque Nicodemo pensaba que con el conocimiento que él tenía de la profecía que había sido revelada hasta ese momento, él ya tenía todo lo necesario. Y le habla al Señor Jesucristo desde una posición de conocimiento. Yo sé, sabemos que tú has sido enviado por Dios, porque es que las profecías hablaban de que vendría un Redentor, un Mesías, un Salvador, que el Hijo de Dios vendría a la tierra con un propósito de gloria, y él lo conocía. Pero miren la diferencia entre alguien que conoce. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Hay mucha gente que conoce, hay mucha gente incluso que está en las iglesias, hay mucha gente que de alguna manera han nacido o han sido criados en una iglesia, pero no es suficiente esto. Cuando el Señor Jesucristo le dice: te digo la verdad. Y esta versión me gusta porque habla con unas palabras que nosotros podemos entenderlas. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto debe haber producido, yo diría que un cortocircuito en la mente de Nicodemo. Pensaban que con el conocimiento que tenían en su mente, como piensa mucha gente hoy, tú puedes hablar con mucha gente por ahí y decir: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito buscar a Dios, yo soy cristiano. Yo tengo al Señor. O yo tal vez tome una decisión un día, yo conozco. Y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Aleluya. Estas palabras entraron bloquearon la mente de Nicodemo y la respuesta de Nicodemo: Señor, pero ¿qué tú quieres decir que yo tan viejo como estoy ya me tengo que meter otra vez en la barriga de mi mamá para volver a nacer? Y esto es una expresión que tú puedes ver de una persona que no es espiritual. Fíjense, yo quiero que ustedes vayan entendiendo el pasaje, porque aquí Dios nos va a hablar hoy. Dios te va a hablar hoy. Tú puedes tener el conocimiento de las cosas de Dios, pero si tú no estás viviendo en la vida del Espíritu, tú no entiendes realmente el Evangelio de Jesucristo. Gloria, 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 gloria. Nicodemo lo conocía todo. Probablemente conocía más que muchos de nosotros hoy, porque ellos habían estudiado profundamente toda la profecía revelada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la respuesta de Nicodemo es como la respuesta de un niño. ¿Me voy a meter en la barriga de mi mamá de nuevo? Una respuesta completamente humana. Y ahí nos damos cuenta la falta de espiritualidad que él tenía. Y el Señor le vuelve a decir: tienes que nacer. Aleluya. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, el Señor pone eternidad en su corazón. Gloria a Dios. Con nuestra mente humana es difícil de entender, pero la eternidad de Cristo en nuestros corazones es que tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, y tú a partir de ese día eres un hijo de Dios. Gloria, gloria, sí, Señor. Pero hay precisamente que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo la vida que el Señor nos ha dado en la tierra y disfrutando también de las cosas que Dios nos da. Pero no todas las cosas son buenas. En la vida de cualquier ser humano vienen momentos difíciles. Y el Señor lo sabía.
Ahora, el estar cerca del Señor y caminar con Él todos los días es lo que te da la preparación espiritual para que tú puedas librar las batallas que tienes que librar en la vida. Sería muy bueno para nosotros que supiéramos qué va a pasar mañana. Pero el Señor no quiso. Si tú vas desde el inicio, el diablo engañó al hombre en el Edén hablándole del futuro y hablándole de conocimiento. Y eso es lo que tú ves en el mundo que nos rodea. Pero la palabra del Señor nos enseña a vivir one day at a time, un día a la vez. Un día a la vez con el Señor, sabiendo que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Mira, francamente, si alguno de ustedes piensa en eventos que le han pasado en la vida, si le hubieran avisado una semana antes, usted no llega al evento porque se muere antes de un infarto. Pensando en cómo tú vas a enfrentar cosas que vienen que uno no está esperando. Y eso le sucede a mucha gente, o nos ha pasado a muchos, que uno no sabe y tú no sabes cómo vas a enfrentarlo. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. En el mundo tendréis aflicción, dijo Él, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en el Señor. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que comenzar a vivir la vida del Espíritu. Puse algunos puntos aquí que nos van a ayudar a entender. La regeneración, que es como le llama la Biblia esto. Ser regenerado, ser nacer de nuevo. Ser hecho de nuevo, pero en el mundo espiritual. Es una nueva creación y transformación de la persona. Literalmente, cuando el Señor dice que tienes que nacer de nuevo, es que tienes que nacer de nuevo. Porque tu vida ahora va a cambiar. Tus sentimientos tienen que cambiar. Tus emociones tienen que cambiar. Tu manera de pensar tiene que cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tú ahora tienes que vivir conforme al Espíritu. La vida del Espíritu es diferente a la vida de la carne. Y la Biblia habla con toda claridad que el que siembra para un hombre nuevo en el reino de los cielos. Pero hay algo muy importante. Andamos con una mente, la vida eterna de Dios. Y recuerden que no estoy hablando del corazón físico, sino del corazón espiritual. Ese donde nosotros guardamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, que le llamamos también alma. La Biblia también le llama alma o corazón. Allí comienza un proceso. Ese corazón ha sido activado con eternidad en Cristo. Pero es necesario porque cuando estamos separados para el Señor, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras y son incapaces de agradar a Dios. La naturaleza humana del ser humano es incapaz de agradar a Dios. La única manera que tú y yo tenemos de agradar al Señor es a través de su Espíritu. Es a través de vivir la vida del Espíritu. Es a través de obedecer la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Dios y pone su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, comienza entonces un caminar con el Señor. Tal vez tú estés allí pensando, o los que están conectados, tú me dices, yo no te la veo todavía. Porque la emoción del primer momento puede pasar, pero hay años de estudio y de sacrificio, de permanencia, de constancia, que son los que te van a llevar un día a obtener precisamente el título. Y la vida cristiana es precisamente muy parecida a esto. Tomamos una decisión un día con el Señor, pero tenemos que comenzar a caminar día a día con el Señor. Viene a mi mente un coro que cantábamos cuando éramos niños en la iglesia. Decía, subiendo y bajando nunca llegaremos. Lo digo de nuevo, subiendo y bajando nunca llegaremos. Y vemos precisamente cristianos que han recibido al Señor, que son como la ola del mar, que suben y bajan. Ay, santo Jehová. Subiendo y bajando nunca llegaremos. Y decía el coro, subamos, subamos mirando a Cristo cada día más. Es un proceso que comienza un día en una decisión, pero hay una vida que vivir por delante y hay una vida que vivir para el Señor. Y hay un camino que recorrer y hay cosas que aprender en ese camino para cada día vivir más cerca del Señor. Ay, gloria a Dios. Todos los seres humanos queremos bendición. Cuando tú hablas con cualquier persona, y siempre lo digo, te va a decir, yo quiero todas las bendiciones que Dios da.
Y hay gente que piensa equivocadamente que porque un día fueron a una iglesia o tomaron una decisión, tienen todas las bendiciones. Déjame decirte que la Biblia no enseña eso. Hay un caminar con el Señor. Tú no puedes tener la bendición de conocer o ser médico y recetarle a una persona si tú no has pasado años estudiando y examen tras examen, año tras año, esfuerzo tras esfuerzo. Eso te lleva. Y aún así, las personas que estudian una carrera no terminan ahí. Siempre tienen que continuar actualizándose. ¿Alguien me puede entender aquí hoy? De hecho, todas las cosas, y ustedes lo saben, todas las computadoras y los teléfonos y todo, cuando dicen van a hacer un update, no te dejan ni respirar. Y por apurado que estés, tienes que esperar que se actualice. Y si no, aleluya. A ver si alguien me está entendiendo. Si no se actualiza, no funciona bien. ¿Alguien dice amén? La vida cristiana es igual. Tienes que estar actualizando constantemente en la presencia del Señor. Porque si no te actualizas, no funciona bien. ¿Y en qué no funciona bien, pastor? Es que muchas veces si no, nosotros no cuidamos esa vida cristiana, si no buscamos la manera de ser fiel al Señor, de obedecer al Señor y su palabra, nuestra vida, nuestra fe se va muriendo. Y cuando queremos hacer algo, cuando quieres hacer una función con tu computadora que no está actualizada, se bloquea. Y es entonces cuando la gente, pastor, ore por mí. Y está bien, oramos, claro que sí. Te apoyamos en oración, para eso estamos aquí. Pero ¿y qué tal de tu fe? ¿Qué tal de tu vida cristiana? ¿Qué tal de tu conexión con el Señor? Porque cuando hay una persona con conexión con el Señor, puede buscar apoyo espiritual porque para eso es la iglesia. Pero además de eso, la persona se siente fuerte en el Señor. No importa qué situación venga a la vida de las personas. Cuando tú estás conectado con el Señor, tu fe está fuerte. El Señor quiere que experimentemos su palabra en nuestras vidas. Porque de otra manera, y es lo que está pasando hoy en muchas iglesias, en el mundo entero. Hay mucha gente por ahí hablando, pero es un evangelio fácil, de que Dios te lo va a dar todo, te va a prosperar, te va a hacer rico, vas a tener todo. Y nadie habla de que Cristo les dijo, el camino es difícil y la puerta estrecha es la que lleva a la eternidad. Gloria a Cristo. Y estamos en un mundo ahora que es un mundo de fantasía, porque el mundo de afuera, el mundo que de la gente que no tiene al Señor, vive en una fantasía. Vive en un globo fantástico donde los medios nos muestran personas de que esa persona se quitó la vida la noche anterior. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Esa fantasía es precisamente que un día la gente choca con la realidad y se da cuenta que nuestra vida aquí en la tierra es algo muy vulnerable y muy sencillo. Y lo único que te da fortaleza para vivir realmente es la presencia del Señor en tu vida y en tu corazón. Y esto es algo personal e individual. Precisamente el Señor dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y no le dice ustedes o todos, cada uno. Y esto hay que tomarlo de manera personal. Es una decisión con el Señor que nos va a llevar a una transición de la vida antigua. Y siempre sale gente con el argumento, no, pero yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno. ¿Tú eres bueno realmente? Yo creo que si Dios pudiera pasarnos una película, cuando una gente dice que yo soy bueno, y el Señor dice, hey, wait a moment, que te voy a dejar ver un pedacito de todas las barbaridades que tú has hecho o has pensado en el pasado, y después te voy a volver a preguntar si eres bueno. Dice la palabra del Señor que alguien precisamente se acerca al Señor y dice, maestro bueno, y era precisamente con esta misma idea, maestro bueno. Y él dice, espérate un momento, que el único bueno es el Padre que está en el cielo. ¿Y sabes por qué? Porque él estaba en un cuerpo de hombre. Y él estaba viviendo como un hombre, a pesar de que era Dios, también era hombre. Y él estaba respondiéndole como un hombre, diciéndote a ti y a mí, bueno no aquel es el que es bueno, el que está sentado en el trono. Y nosotros necesitamos esa obra de él en nuestras vidas cada día. Cada día, cada mañana que tú te levantas, necesitas la obra del Espíritu Santo en tu vida para tú poder vivir cerca del Señor y obedecer al Señor y entender las cosas espirituales. ¿Sabes lo que pasa muchas veces con las personas? No entienden lo espiritual. Y la gente no entiende lo espiritual, no crece porque no está conectado a lo espiritual.
Los que nacen de nuevo no practican el pecado. Ah, no, pero yo no soy pecador, yo soy bueno, yo vivo para mi familia. La Biblia enseña que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que pueda decir, no, yo soy perfecto en todo, yo lo hago todo bien. Todos nosotros necesitamos, pero hay una diferencia precisamente en el que está buscando a Dios diariamente, en el que está conectado a la presencia de Dios, el que está orando, el que está leyendo la palabra. Y yo no sé si alguien me va a entender hoy aquí, pero nosotros como cristianos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de conectarnos con el Señor, yo no sé si quieres pensar en eso por un momento. Santo. Para que veas cómo muchas veces la vida de un cristiano puede subir y bajar dependiendo de su relación con el Señor. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor es nuestro alimento, porque su presencia es nuestra fortaleza. Pero cuando nos afanamos en las cosas de la vida, o entramos en diferentes crisis que le dan a la gente, comenzamos a separarnos del Señor. Y comenzamos a dejar de buscar al Señor. Y comenzamos un proceso que las personas muchas veces no se dan cuenta, pero van muriendo espiritualmente. ¿Hay muerte espiritual? Sí la hay. Bíblicamente la Biblia lo enseña que hay muerte espiritual. Pero en este proceso puede haber un periodo de tiempo. Y por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios que ya le hemos recibido en nuestro corazón, entendamos que tenemos que estar buscando al Señor todos los días. Que no se trata solamente del domingo. Hay una relación personal con el Señor a través de su Espíritu Santo que tenemos que mantener viva. No podemos tener una relación a distancia con el Señor. Él no lo diseñó de esa manera de aprendizaje. O le entra por un oído y le sale por el otro, como decíamos cuando éramos muchachos. Ahora apareció una frase nueva que yo creo que está mejor. Ni te entra. Parece que el COVID puede afectar los oídos de la gente también. Ay, santo. Porque hay gente que no le entra. Yo me recuerdo, aleluya. Voy a decir una de esas cosas mías, usted sabe. Cuando éramos muchachos, si la disciplina no te entraba a las buenas, te entraba a las malas. Te daban un correazo que tú entendías enseguida. ¡Qué bendición! Aquella correa era lo más maravilloso que había. Cuando te daban una, ya tú, los padres no necesitan decirte más nada. Santo. Ahora, como a los niños no le damos con correa porque pobrecitos los traumatizamos psicológicamente. Las cárceles están llenas de gente y las calles de jóvenes en la droga, precisamente porque los padres no le han puesto disciplina. Y es lo que estamos mirando en el mundo de hoy. Y la disciplina es bíblica. No vayan a pensar que ahora estoy hablando de barbaridades. La disciplina es bíblica. Desde luego, hay que saber aplicarla, pero es bíblica. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que el Señor al que ama castiga. Ay, pastor, eso no me gustó. Que el Señor al que ama castiga, sí. Porque a veces nosotros somos tan cabezones que queremos hacer lo que nos da la gana. Y después muchas veces tú oyes a la gente culpando a Dios. Así es. Ahí voy. He oído gente que me dice, yo no sé qué pasó en mi matrimonio. Si yo me casé por la iglesia y ahora perdí mi matrimonio. Y yo no entiendo que Dios, qué pasó con el Señor. Y la pregunta sería, ¿y tú le consultaste a Dios para casarte con esa persona? Porque queremos hacer lo que nos da la gana y después decimos que Dios, ¿y qué pasó que el Señor no me ayudó en esto? ¿Y le consultaste a Dios para casarte con esa persona? Ay, santo. No, es que me gustaba mucho. Y ahora, yo no hago pecados malos, yo estoy tranquilo en mi casa. Amados míos, la única manera de nosotros vivir la vida cristiana es vivirla buscando del Señor, obedeciendo su palabra, pero para obedecer su palabra, nosotros tenemos que estar conectados completamente al Señor. Aleluya. No puedes obedecer al Señor viviendo la vida como tú quieres vivirla. No puedes obedecer al Señor porque la gente quiere obedecer de la Biblia lo que le conviene. Le preguntábamos en esta semana a alguien, bueno, ¿cuándo vas a volver por la iglesia? No, es que cuando tenga tiempo, cuando no tenga trabajo el domingo.
Y esas son respuestas que tú puedes oír de gente que se está muriendo espiritualmente. Porque si nosotros no aprendemos a hacer un equilibrio en nuestras vidas y dar, como dijo Cristo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si no aprendemos a dar el tiempo del Señor y a estar en su presencia, nuestra vida espiritual se muere. ¿Y quién se perjudica? A veces las personas se esconden de los pastores. A veces hasta nos sacan del Facebook, como yo les digo. Porque no quieren que vean a uno que está allá en la playa el domingo. Quieren que lo vea todo el mundo, pero no conviene que los pastores lo vean. Porque si te subes una foto al Facebook en la playa el domingo, es porque la gente quiere que la gente te vea. Pues entonces, para que los pastores no vean, no, si yo no te voy a salvar. No sé si alguien me está entendiendo. Donde quiera que te metas, dice la Biblia, si subo a los cielos, ahí está Él. Si bajo al fondo del mar, ahí está Él. Así que te puedes ir a la playa, meterte en el fondo del mar y aún allá abajo te está mirando el Señor. Y Él es el que da salvación. Él es el que te guarda. Él es el que te cuida. Él es el que te dio la vida. Él es el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No es la iglesia, no son los pastores. Dios no nos llamó a predicarte, a soltarte. Y a veces tengo que hablar un poquito fuerte también, sí. Porque no quiero que el día de mañana el Señor me diga, mira, por tú no hablarle, mira dónde está. Porque Él me llamó a eso. Y yo sé que a veces la tarea es un poco difícil, porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. Pero aún así tengo que decirle, si no enderezas tu vida, vas a perder lo que has alcanzado. Y vas a perder la eternidad. Y estamos viendo precisamente que muchas personas se van enfriando espiritualmente porque quieren hacer en su vida lo que quieren. Cuando el Señor le hablaba a Nicodemo de que tenía que nacer de nuevo, era precisamente eso. Que esos deseos que tú tienes o que tenemos todos humanos, hay que ponerlos a un lado y hay que comenzar a vivir la vida del Espíritu. Y yo sé que cuesta trabajo porque nosotros somos humanos y nos gusta hacer lo que nos da la gana. Y además de eso tenemos una serie de cosas en nosotros que no son compatibles con la espiritualidad, con la vida espiritual que el Señor manda. Pero precisamente si tú no pones tu vida bajo el señorío de Jesucristo, vas a perder la eternidad. Santo Cordero. El hombre o la mujer que no ponga su vida bajo el señorío de Cristo, porque decimos Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero decir mi Señor está diciendo que Él es mi dueño. Aleluya. Y tú y yo tenemos que hacer lo que dice el dueño. ¿Sabes por qué? Porque Él te compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Santo. Si hoy tenemos mira, la gente puede tener vida, pero nosotros tenemos salvación y tenemos eternidad, que es muy diferente. La vida se puede terminar en cualquier momento para cualquier persona. Y con dolor hemos estado mirando en toda esta última etapa de la humanidad cómo la gente amada se nos ha ido. La vida se termina y no puedes hacer nada. Pero te digo lo que dice el Señor: el que cree en mí tendrá vida eterna, vivirá eternamente. Entonces no es solamente la vida aquí, vale la pena vivir la vida con el Señor, vale la pena morir a la carne, a los deseos. Y cuando tengo de irme a la playa el domingo, digo, yo voy a la iglesia porque yo necesito al Señor, yo necesito su presencia. Y no estamos en contra de que la gente se vaya de vacaciones, descanse. Pero no podemos concebir un cristiano que todos los domingos se vaya para otro lugar que no sea la iglesia. No sé si alguien puede decir amén. Podemos tener actividades, podemos un día irnos de vacaciones, claro que sí. Pero no tomar el día del Señor para hacer otras cosas. Porque Dios nos da 7 días a la semana. Y hay que dedicar tiempo al Señor. Porque de Él viene todo lo que tenemos. Y en la experiencia de la vida que hemos vivido, gracias al Señor, toda mi vida he estado en el Evangelio y he podido ver gente que se crió conmigo y han perdido el rumbo y han perdido la bendición y están perdiendo la eternidad por no obedecer la palabra del Señor. Tenemos que tomar una decisión, porque el nuevo nacimiento es un día, pero es un proceso. Y precisamente el Señor lo habla de esta manera para que entendamos. Cuando un bebé nace, ese día nació en ese momento. Pero comienza un proceso de crecimiento. Y podemos ver nuestros niños
los presentamos al Señor, bebés, y los vemos creciendo en la iglesia, ya corren, caminan, hablan y vienen y conversan con nosotros. Hay un proceso de crecimiento que todos hemos tenido, que todos los seres humanos tienen. Imagínese usted que usted tenga un niño, tenga 5 años, tenga el mismo tamaño que nació. ¿Qué pensaría? Aquí hay un problema. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y hay cristianos que están en la iglesia por tiempo y están como los bebés que acaban de nacer. El apóstol Pablo decía, ese hay que darle todavía leche. Y ya está grandote. Está para que coma. Comida sólida. Y para que trabaje y le ayude. Y como esos bebés que tenemos en la familia que están grandotes y no quieren ayudar. Ay. Hay un proceso natural del ser humano que tiene que crecer. Y todos los que estamos aquí, que somos adultos, hemos crecido. Aprendimos, nadie nació sabiendo. Aprendimos a hablar. Nos enseñaron a comer. Nos enseñaron a decir las primeras palabras de nuestro Padre. Aprendimos a conocer el mundo. Descubrimos el mundo. Y crecimos. Y muchos de nosotros hemos aprendido muchas cosas a través de nuestra vida. Pero no nacimos con eso. Nacimos como nacen todos los bebés sin saber nada. Con un cuerpecito pequeño, débil, frágil, incapaz de defenderse o de enfrentar ninguna circunstancia en la vida, dependiendo completamente de sus padres. Pero en el proceso de crecimiento, la persona va creciendo y los vemos crecer entre nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos sabemos de qué estamos hablando. Los vemos crecer y llegan a convertirse en adultos. Y llegan a adquirir conocimientos que a veces nos dejan impresionados de lo que saben. ¿Alguien dice amén? Vemos a nuestros hijos crecer y estudiar y aprender. Y enfrentarse a circunstancias de la vida y nosotros decimos, wow, ha crecido. Todos esperamos que maduren, hay quien se pudre verde. Pero, no lo dije muy rápido, hay quien se pudre verde. Es el platanito ese que tú compras y tú dices, uy, ¿cuándo se va a madurar? Y cuando lo abres ya estaba podrido por dentro. Y no se llega a madurar nunca. Y hay gente que no se madura nunca. Pero en el Señor hay un proceso que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y que alcancemos una madurez cristiana. Pero la madurez comienza desde el día que tú naces. Porque ¿sabes algo? Nacemos al Señor. Pero tenemos que recorrer el proceso normal y natural que Dios espera. Donde tu vida y la mía, tu mente y la mía son transformadas por el Espíritu de Dios. No entendemos porque las personas que no tienen al Señor no entienden las cosas espirituales. Cuando hablo de entender, no quiero decir que no lo escuchen o que no sepan en qué idioma estamos hablando. No es que sean palabras extrañas. Pero cuando una persona tiene el Espíritu de Dios en su vida, la palabra del Señor entra de una manera diferente y produce un cambio y una transformación. Cuando vemos personas que no están cambiando, podemos entender fácilmente que no están conectadas al Espíritu de Dios. Porque el que nace del agua y del Espíritu, y el Señor le decía, el viento pasa y tú no sabes ni dónde viene ni para dónde va. Tampoco puedes entender cómo hay que nacer del Espíritu, porque es que es el Espíritu Santo de Dios que está fuera de nosotros, que ha venido a nosotros entonces, empieza a producir en nosotros un cambio, que tú no tienes la capacidad humana. Escucha, nadie tiene la capacidad humana de cambiar, si no es a través del Espíritu de Dios. Por eso el Señor decía, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua te limpia, el Espíritu te transforma. El Espíritu abre tu mente espiritual para tú entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no se entienden si no es de forma espiritual. La gente puede conocer la Biblia. La gente puede conocer muchísimas cosas que tienen que ver con esto. Aún así, puede que no sean personas espirituales. Porque una cosa es el razonamiento nuestro en la mente. Porque desde luego si yo te explico algo en tu idioma y con unas palabras claras tú lo puedes entender. Pero para que tú lo interiorices en tu espíritu y eso produzca una transformación y eso llegue a tu alma, a lo profundo de ti, y eso te conecte con el Señor, tú tienes que vivir en la vida del Espíritu. Aleluya. Pero la vida del Espíritu hay que alimentarla como alimentamos la vida natural. Es un proceso donde nosotros vamos creciendo en el Señor, donde precisamente escuchar la palabra, orar, adorar al Señor, nos va entrando en ese mundo espiritual y nos va abriendo las puertas de un mundo que no conocíamos.
Un mundo, dice la Biblia, que el Señor nos quiere revelar secretos ocultos y escondidos que hay en su palabra. En estos días alguien me preguntaba en una clase del Instituto Teológico: pastor, la revelación que dice ahí de que uno va a conocer secretos profundos. Yo le decía, el Señor te los va a enseñar, pero no pienses que el Señor te va a explicar qué hay después de la tercera galaxia que hay arriba en las nubes. Los científicos cada día, ustedes saben, descubren una galaxia nueva a cientos de años de luz de la Tierra. No han llegado, las naves no pueden llegar, pero los telescopios han captado todo esto. Leían esta semana una noticia precisamente que hay un movimiento. ¡Ay, Dios, aleluya! Y ese Señor verá que tú eres grande. Los cielos no te pueden contener. Los científicos acaban de descubrir que hay un movimiento en una galaxia extremadamente lejos de la Tierra, cientos de años luz. Que algo como que se mueve, como que está vivo. Aleluya. Yo decía, qué difícil es entenderlo con los científicos, y qué fácil es entender que tú llenas todo el universo, que tu presencia da vida a todo lo creado, que tú hiciste todas las cosas, que tú estás en todas partes. Dale un aplauso, Señor, aleluya. Ellos decían, hay algo que se mueve, como que hay vida. No saben qué cosa es. Y tienen una cantidad de años estudiando y un conocimiento impresionante. Y tú y yo, que tal vez no tengamos todo ese conocimiento, sabemos que es que nuestro Padre Celestial creó todas las cosas. Aleluya. Que Él está en todas partes, que Él gobierna el universo. Y cuando tú piensas en un Dios tan grande que lo creó todo y te dio la oportunidad a ti, a mí, siendo como somos, de nacer de nuevo, de conocer a Cristo y de tener eternidad con Él en su reino, tú no puedes más que decirle, Señor, gracias. Ponte de pie allí donde estás. Decirle, Señor, gracias. Porque los cielos no pueden contenerte. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por darme vida. Gracias, Señor, porque un día te acepté. Aleluya. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos, es poder decir, yo tengo eternidad. Él puso eternidad en mi corazón. Yo tengo vida eterna con Cristo. Él camina conmigo. Su presencia está conmigo. ¿Sabes lo que es? Que tú, cuando recibes al Señor, dice la Biblia, que pasas a ser hijo de Dios, heredero del trono de la gloria. Escucha, heredero del trono de la gloria. Vivimos preocupados tanto en la tierra por el dinero, cuando tenemos herencia eterna con Cristo. Dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para su pueblo. Aleluya. Hay una eternidad maravillosa con el Señor. Y yo te invito en este día, no pierdas el camino, no pierdas la eternidad. Aleluya. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana. Y voy a apagar un poquito de luces. Para si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Yo voy a hacer dos llamados en esta mañana. El primero es para los que no han recibido a Cristo, porque déjame decirte algo, podemos pasar la vida entera en la iglesia, y fue el caso mío, que cuando nací, ya nací dentro de una iglesia. Mis padres eran pastores y nací dentro del templo. De todo lo que tengo uso de razón en mi vida, viví siempre la vida dentro de la iglesia. Pero un día tú tienes que decir, como dijo el Señor, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La decisión de salvación es que yo tengo que públicamente decir, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Hay muchas personas que conocen, pero no han tomado la decisión. Hay muchas personas que incluso han estado en la iglesia, que vinieron un día y se quedaron. Yo no sé, yo quiero que tú pienses por un momento. Piensa por un momento. Si tú eres de esas personas que tal vez viniste un día y te quedaste, pero no tomaste una decisión pública de decir, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es posible que has vivido por tiempo sabiendo que eres cristiano o conociendo del Señor, pero aún así
ese acto de fe. Porque es precisamente el caso de Nicodemo. Viene a hablar al Señor de noche para que no lo vean. Pero Cristo dice: si tú me recibes, yo quiero que lo hagas público, que el mundo vea que tú me estás recibiendo. No solamente el mundo que nos rodea físicamente, sino el mundo espiritual. Porque hay un mundo espiritual que te está mirando. Déjame decirte ahora mismo, hay ángeles del cielo aquí en este lugar. Los ángeles del Señor se pasean en este lugar. Y los ángeles del Señor están esperando que nosotros, como hijos de Él, como personas que hemos creído en Él, digamos: yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Voy a terminar la transmisión. Bendigo a todos los hermanos que están ahí conectados. Y si no has hecho la decisión allí, la puedes hacer tú también en unos minutos.